Supongamos que no tengamos nada raro, vos llegás con un caudal. Ese caudal, acuérdense que siempre la piezométrica, ¿dónde llegaba? Al pelo del agua, ¿sí? Y después, la que venía acá arriba era la línea de energía total. La diferencia entre ambas es B al cuadrado sobre 2G. Si vos tenés, por ejemplo, una válvula acá, o tenés, por ejemplo, una reducción del diámetro y demás, vos tenés siempre una singularidad que viene con un factor de pérdidas. Y acá tendrías otro factor de pérdidas y otro factor de pérdidas. La pérdida que vos tenés, si por ejemplo vos saliste acá con la línea de energía total, tenés una pérdida acá, tenés otra pérdida acá, ¿sí? Bueno, ahora, entonces, estas pérdidas está al cuadrado por B al cuadrado sobre 2G. Esta acá, este factor de pérdida, depende del tipo de elemento que vos tengas ahí. ¿De acuerdo? Entonces, si vos tenés una entrada así de este tipo dentro de un recipiente, entonces el caudal se va a meter acá, vas a tener un factor de K. Si, si acá tiene, por ejemplo, como un abocinamiento para que entre el agua, si vos tenés este abocinamiento, quizás tengas un 0,3 de pérdida. Si vos lo tenés totalmente recto, este K vale 0,5. Entonces, vos de acuerdo a cómo ingresa el agua dentro de la cañería, con algo más redondeado o con algo más recto, vas a tener un factor de pérdida, que nosotros te lo vamos a dar como dato. Si no tenés nada, si no te di como dato, vos suponés K igual a 0,5. ¿De acuerdo? Y después, en el otro extremo, vos llegaste, e independientemente de la forma, si tiene un abocinamiento y demás, vos perdés esta energía, toda esta energía. Entonces, que es K. La pérdida sería K por B al cuadrado sobre 2G. Pierdo todo esto, entonces, ¿cuánto vale? K es igual a 1. Yo siempre que llego acá, tengo K igual a 1. ¿Cuál otra situación teníamos que K era igual a 1? Acuérdense que, por ejemplo, yo llegaba con una cañería y le ponía acá un chiflete, una tobera. Entonces, la manométrica me llegaba hasta acá. Y la línea de energía me llegaba hasta acá. B al cuadrado sobre 2G. Yo toda la energía que tenía en esta manguera, toda la energía cinética, la pierdo acá. Y después, acuérdense que yo siempre llegaba con la manométrica a donde estaba el agua. Entonces acá, yo tengo que K, disculpen, que K también vale igual a 1. ¿Por qué motivo? Porque pierdo toda la energía cinética. ¿De acuerdo? Listo, perfecto. Ahí Vos entendí. preguntaste, ¿quedó claro? Sí, sí, quedó claro. Muchas gracias. No, no es nada. Y esto porque les puede venir en un problema. Supongamos que yo tengo esta instalación, ¿sí? Y de golpe tengo toda esta cañería, y acá tiro todo el agua. Acá me entra el caudal, ¿sí? Ustedes ya, si hicieron los ejercicios y vieron las cosas, ¿qué tengo acá en este caso? ¿Te animás a contestar, Martorana? ¿Baqué, alguno de ustedes? ¿Una presión menor a cero? Un Exactamente. sifón. Esto es un sifón. Chicos, yo los que veo son los que, o sea, no los quiero molestar, incomodar a ninguno, sino vamos preguntando para que sea más ágil. Esto es un sifón, ¿de acuerdo? Entonces, por lo tanto, yo voy a tener acá, acuérdense que yo siempre que tenga cañería, el eje de la cañería por encima de la piezométrica, que vendría a ser esta, ¿qué voy a tener? Voy a tener una presión relativa negativa, ¿ok? O si no, véanlo así, una presión absoluta menor que la atmosférica, ¿sí? Eso es uno de los temas. Después,
Si nosotros veíamos la piezométrica, ¿cómo me tendría que llegar? La piezométrica me tendría que morir acá. Y yo tengo la línea de energía que tendría que estar acá arriba. Y esta es B al cuadrado sobre 2G. Acá ¿cuánto vale? Lo acabamos de ver. K es igual a 1. ¿Por qué? Porque toda la energía la pierdo acá en la tobera o en la manguera, la que yo coloqué. Y si nosotros veíamos que salíamos, teníamos acá una pérdida, la línea piezométrica, la línea de energía, la línea piezométrica acá. ¿Cuánto valía esto acá en esta zona? Esto va a valer B al cuadrado sobre 2G. ¿De acuerdo? Llego hasta acá. Acá, ¿qué es lo que tengo? Acá tengo otra vez una pérdida que tiene que ver con este codo. Sigo bajando. Acá tengo otra pérdida. Y supongamos que tengo así. Si hay algún valiente, después me lo reclama y les doy este ejercicio hecho. Ahora, la pregunta es esta. Yo tengo el punto A y el punto B. Y acuérdense que yo tengo que aplicar Bernoulli. ZA más P sub A sobre gamma más B sub A al cuadrado sobre 2G es igual a B sub B más P sub B sobre gamma más B sub B al cuadrado sobre 2G. Más la sumatoria de las pérdidas entre A y B. Esto es Bernoulli entre el punto A y el punto B. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuánto vale la presión en A? ¿Quién se anima a contestar cuánto vale la presión en A? 0. No, en A está acá abajo, ¿eh? No es el ácar, no es en el nivel del pelo de agua. Entonces el peso específico por la altura de A. Exacto. ¿Quién está contestando? Fermín Baqué. ¿Qué tal, Fermín? Eso está perfecto. Bien, bien. Ahora, yo tengo el punto B, está en el mismo nivel que el A. ¿Cuánto vale la presión? Lo mismo. No. Error. Por eso se los pregunté. ¿Qué es lo que ocurre? Supongamos que nosotros, que en lugar de ser esto un sifón y demás, fuese un manómetro. Entonces yo tengo de acá, de este mismo lado, el mismo líquido, agua, aceite, alcohol, que acá. ¿Cuál es la diferencia que yo tengo con respecto, ahora yo estoy hablando de hidrodinámica? Si yo estoy hablando de un manómetro, la presión en A y la presión en B es la misma. ¿Por qué? Porque esto es un plano horizontal, están al mismo nivel A y B, y todo este recorrido es dentro del mismo líquido. ¿De acuerdo? Entonces, si yo, por ejemplo, quiero ver la presión acá abajo, justo a la entrada, tengo que prolongar mi diagrama de presiones. Entonces, yo sigo horizontalmente y acá tengo la misma presión. Y acá subo hacia arriba lo mismo que bajé. Entonces, por lo tanto, la presión en A y la presión en B debieran ser iguales. Pero esos son iguales si el líquido está en reposo, si fuese hidrostática. Y nosotros ahora estamos estudiando hidrodinámica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La presión en A no es igual a la presión en B. ¿Por qué? Porque fíjense que el primer término de energía y el segundo término de energía. La presión en A es lo que dijo Fermín. La presión en A es lo que dijo Fermín. Z, ya lo conocemos y demás. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuánto vale la presión en A? La velocidad en A. ¿Te animás, Trainor? 0, ¿no vale? Cero. ¿Por qué? Porque es despreciable. ¿Por qué? ¿No es despreciable? Es despreciable, ¿por qué? Porque nosotros suponemos que este nivel de agua baja muy, muy despacito. Entonces es despreciable con respecto a la velocidad que tenemos acá dentro de la cañería. Entonces esto capaz que te baja en 2 horas 3 milímetros, porque suponés que el tanque es muy grande. Mientras acá quizás estás a 1 metro por segundo. Entonces 3 milímetros en 1 hora con respecto a 1 metro por segundo es absolutamente distinta. Entonces por eso consideras que la velocidad en el recipiente es igual a 0. Si vos bajás y estás en el punto A, el agua casi no se mueve. ¿Y cuál es el agua donde hay turbulencia, donde se mueve? Es acá la entrada. ¿De acuerdo? El resto de los puntos que están a 1 metro de distancia, la partícula de agua casi no se está moviendo. O sea, no siente la succión, por decirlo de alguna manera.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros estemos hablando de hidrodinámica, no contesten que la presión en A es igual a la presión en B. ¿Por qué? Porque ustedes vean el punto A como un valor de energía y el punto B como otro valor de energía. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Yo parte de la energía total, lo que tengo, es como si tengo 100 pesos de energía, ahora lo tengo que repartir entre la velocidad, entre el Z, que es el mismo, que no lo considero, pero yo tengo presión y tengo velocidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La energía cinética que tengo acá en el punto B hacia arriba, me comió parte de la presión. Fíjense que en el punto A yo lo único que tenía, la velocidad era igual a 0 y el Z no consigue. Entonces, yo tenía P sub A sobre gamma. Y ahora tengo P sub B sobre gamma más B sub B al cuadrado sobre 2G. Entonces, fíjense que si yo quiero saber cuál es P sub B, le tengo que restar la velocidad de B sub B al cuadrado sobre 2G. Y esta es la presión en B. ¿Se dan cuenta? Si yo les hubiese dicho a la derecha, ¿qué me hubiesen dicho? ¿Que la presión en C, en A, B y C son iguales? No. Entonces yo tengo un total de energía por unidad de peso, que en el punto A está todo es energía de presión. Y en el punto B, ¿sí? No es solamente energía de presión. Tengo energía de presión y energía cinética. Entonces, a la energía de presión de A, le tengo que restar la energía cinética de B para saber cuál es la presión en el punto B. ¿Se entiende? ¿Tengo una pregunta? ¿Se entiende, Candelaria? Sí, acá estoy. ¿Se entiende más o menos? ¿Entendió por qué no era la... Sí, sí, porque no está, no es como el manómetro. Exacto, el manómetro es el... Acá hay... Te escucho. No, es que era lo que iba a decir lo que dijiste recién, están nosotros. Estamos en hidrodinámica. Exactamente. Este problema se tomó en varias oportunidades y un porcentaje alto se equivoca en esto. Entonces, ahora estamos hablando de hidrodinámica. Entonces yo tengo, en el punto A yo tenía toda energía de presión. ¿Por qué? Porque dijimos que el ZA y el ZB son iguales. La velocidad en A la considero despreciable. Entonces, toda la energía que tengo en el punto A es de presión. Y en el punto B tengo energía de presión y energía cinética. Entonces, cuando igualo los dos, voy a tener que la presión es menor. Más o menos se ve un poco el tendido de la piezométrica. ¿Se entiende? ¿Hay alguna duda? Una duda, para generalizar, ¿se podría decir que dos puntos a la misma altura, si aumenta la velocidad, disminuye la presión? ¿Sí? Ah, perfecto. Acordate esto, siempre pensarlo así. ¿Te acordás que yo tenía una tobera, no? Entonces, acá me está entrando un caudal y un caudal. ¿Sí? Claro, Yo estoy 100 litros por segundo y acá saco 100 litros por segundo. En una superficie que es el 0,25 de la... Esta vale 1 y esta es 0,25. Yo necesariamente voy a tener caudales igual a constante, el caudal en 1 y el caudal en 2. Caudal en 1 es igual al caudal en 2. Como me cambia la sección, voy a tener una mayor velocidad acá en este punto, y era lo que habíamos visto, que la aceleración local acá, en cada punto, en el punto claro. 1 y en el punto 2, era igual a 0, y yo tenía una aceleración convectiva. Me iba aumentando, desde, por ejemplo, creo que era 3 metros por segundo a 17 metros por segundo, entonces había una aceleración. En cuanto a la presión, yo tengo que la presión en 1 es mayor que la presión en 2. Siempre que me aumenta la velocidad, me disminuye la presión. ¿De acuerdo? Sí, perfecto. Sí, Y fíjense una cosita más. Fíjense esta piezométrica. ¿Yo cuánto tengo? ¿Cuánto vale esto? Z. Supongamos que tomo este nivel de referencia. Disculpen la cansada, chicos. Con respecto a este punto, esto vale Z. ¿Y dónde está la piezométrica? La piezométrica está acá. Entonces, todo esto, llamémoslo J a este punto, es P sub J sobre gamma. Y fíjense que en lugar de para arriba va para abajo. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo ahí una presión relativa, una presión absoluta negativa. ¿De acuerdo?
¿Tengo una pregunta? ¿Sí? Cuando ¿Quién estoy cruzando por el tubo vertical que voy Sí. subiendo ¿Sí? y me cruzo con la piezométrica, ¿Sí? ¿en ese punto hay presión cero? No, sí, llamarlo así, hay presión relativa cero. ¿Sí? Después vas Claro. a tener presión relativa negativa. Desde este punto, a ver, ¿lo hacemos en el mismo lugar, chicos? Yo acá digo esto. Desde este punto, vamos a dibujarlo en verde. Desde este punto, si la cañería me está bajando por acá, por este lado, a este otro punto, acuérdense que en la intersección de la piezométrica con el eje de la cañería, vamos a dibujarlo así, en todo este sector, ¿sí? Yo que tenía presiones relativas negativas, ¿de acuerdo? Yo les mandé ahí, fíjense que está desarrollado teóricamente un sifón. Y si no, Candelaria, vos me reclamás que les mande un sifón hecho con todas las cuentas. Sí, 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 sí. Sí. Entonces, fíjense que en el punto, yo tengo el eje de la cañería, cuando se intersecta con la piezométrica, todo lo que está para arriba, ¿sí? Tiene presión relativa negativa. Y este es, como les digo, les insisto en un tema, por los tiempos, porque no tuvieron tiempo de verlo y demás, consideran y lo tratan esto como un manómetro, y no es un manómetro. Solamente planos horizontales con el mismo líquido son isobáricos, o sea, equipotenciales, cuando es hidrostática. No hay fluido en movimiento. Cuando hay fluido en movimiento, yo la energía la distribuyo entre posición, presión y energía cinética. Fernando, ¿tengo una consulta? Disculpen, cada vez que alguno pregunte, por favor díganme el nombre, así más o menos lo... Sí, soy Ignacio. Sí. La energía, la pérdida, ¿la tomamos como despreciable? ¿En dónde? En la de Bernoulli, ¿viste? Cuando queremos sacarnos No. la presión. Hay dos cosas. Vale la pregunta. Fíjate que yo en el segundo término acá te puse sumatoria de J entre A y B. Nosotros, hasta la primera unidad de tuberías, nosotros estamos considerando que estamos trabajando con fluidos perfectos. Los fluidos perfectos significaba que no tenían viscosidad y que eran incompresibles. Al no tener viscosidad, no había pérdida. Ahora, la realidad de todo esto es que si yo quisiera este ejercicio y te lo hiciera con un fluido perfecto, ¿qué es lo que pasa con la energía en un fluido perfecto? No tengo pérdida. ¿Cómo debería ser la línea de energía total, chicos? ¿Una recta constante? Exactamente. ¿Quién habló? Juan Cruz, NASA. Bueno, NASA, esta sería la línea de energía total. ¿De acuerdo? Acuérdense que cuando yo les dibujaba las líneas así, inclinadas, es porque había un ángulo J, que es la pérdida por unidad de longitud, y este sería el J total entre el punto 1 y el punto 2. ¿Sí? Entonces, está inclinada y tiene una pérdida total, que es la pérdida total, este delta. ¿De acuerdo? Si después acá, por ejemplo, tenía una válvula, acá tiene una pérdida local que es K por R al cuadrado sobre 2G. Y este K depende, ¿viste?, de si es una válvula, de las características de la válvula, si es un ensanchamiento y demás. Entonces, estas son las pérdidas locales. Pero vos vas a tener que las líneas de energía y las líneas pisométricas son inclinadas cuando estás trabajando en fluidos reales. ¿De acuerdo? Entonces, supongamos, ¿viste?, que yo me vino acá el caudal, ¿de acuerdo? Me entró acá, tengo una velocidad
B1, 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 supongamos, porque estoy considerando que es el mismo, la misma sección. ¿Qué es lo que pasaría con mi pisométrica? Mi pisométrica tendría una diferencia acá, que sería B al cuadrado sobre 2G. Y va a ser paralela a esta. ¿Por qué? Porque la sección es constante, la cañería únicamente tiene inclinación, ¿no es cierto? Si vos tenés una reducción y demás, ¿ok? Y esto, acá, cuando llegás acá, ¿qué es lo que pasaría? Vos tenés la línea de energía total constante y esto sería B al cuadrado sobre 2G. ¿De acuerdo? Esto sí que se los mando resuelto en bastante parecido en fluido real y fluido ideal. Y entonces esto sería, todo vos tendrías acá B al cuadrado sobre 2G porque sería la energía que tendrías. Como la velocidad en todos estos puntos es igual, esta es la situación que te acompañaría. ¿De acuerdo? Tengo una pregunta, Fernando. Sí. Soy Fermín. Si no hubiera pérdidas en la entrada a la tubería, entonces la línea de energía debería partir desde, digamos, el borde del fluido arriba. Vamos a hacer esto acá. Y esta es la salida. Entonces, fluido ideal. ¿Sí? Sí, Tu línea de energía, ¿de dónde partiría? De acá. ¿Sí? perfecto. Fluido real. Tendrías una pequeña pérdida local ahí y una inclinación. Y más abajo estaría tu piezométrica. Esta pérdida, de acá, ¿cuánto vale? K, B al cuadrado sobre 2G. Si no te dice nada, es 0,5 B al cuadrado sobre 2G. Entonces es como que vos tenés esto y acá le dibujás una pequeña pérdida y salís con una inclinación. Este J, esta pendiente J, es función de una función de B al cuadrado, pero depende también de cuán rugoso o no es el caño. Si vos tenés un caño, como por ejemplo el de algunas regiones de capital que está muy viejo, que tiene muchas incrustaciones, tendría quizás una pérdida así, mucho más pronunciada. ¿Por qué? Porque perdés mucho, hay mucho rozamiento entre las paredes del tubo, vos tenés rugosidades, y estas rugosidades es la que te frenan el agua, entonces tenés una pérdida. Entonces, si vos tenés un tubo de PVC liso, vas a tener quizás esta pérdida muy chiquitita. Tenés esto, que es de fundición y muy viejo, y tenés una pérdida así muy grande. La inclinación de la pérdida te la da la rugosidad, las características de la cañería. Y siempre que vos partís, siempre tenés una pérdida local ahí. Fíjense, Perfecto. yo les mandé a ustedes, les había dado un PowerPoint. Si ustedes ven con detenimiento el PowerPoint, tienen todas las alternativas ahí, chicos. Y después, por otro lado, tenemos 2 semanas para que ustedes pregunten 20 veces esto, si no lo entendieron, lo damos vuelta, lo volvemos a mandar y demás. Aprovechen ese tiempo para que nos veamos la cara al firmar la libreta. ¿Mm? Y eventualmente, bueno, de vez en cuando aparecer alguno en cámara. ¿Alguna pregunta más respecto de esto, chicos? Yo, profe, ¿Qué? Facundo habla. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo ¿Cambian algo? ¿Cómo? te llamás? Facundo. ¿Facundo Tañuelo? Sí. Sí, ¿Cambian dale. algo si la cañería en vez de arrancar del costado arranca de abajo? No, porque, o sea, creo que lo que me preguntás es esto. Yo tengo esto así, o
tengo esto así. ¿De acuerdo? ¿Y esto es lo que me preguntás? No, si arranca bien desde abajo. O sea, Acá me está bien desde saliendo el un caudal y acá tengo otro caudal. Esta me arranca quizás 10 centímetros arriba y esta arranca de cero. ¿Esto es lo que me preguntás? No, si arrancas bien desde abajo, desde el piso. Como si fuese un, no sé, en la ducha, ponele, ¿Cómo qué? que se va para abajo. Si se va Ah, bien pues, desde el piso del recipiente. ¿Se entiende? ¿esto? Así, sí. No, porque lo que pasa es lo siguiente. Vos es como que tomás este punto y esta entrada vos la tenés. Entonces vos venís con un caudal y vos acá tenés una pérdida local. Entonces tú, piezométrica, la dibujás así. Le tenés una pequeña pérdida. Hay dos cosas acá, bueno, vale la pena. Esto es más importante que lo de hacer. Bueno, supongan que ustedes tienen esto. Vale la pregunta, Toñolo. Yo tengo ese nivel. Estoy erogando un caudal. ¿Qué tengo acá, en esta zona? Acá tengo una pérdida, o sea, tengo un coeficiente K por B al cuadrado sobre 2G. ¿Cuál es la B? La B es esta. Después, ¿qué tengo acá? Un codo. ¿Sí? ¿Y cuánto vale la pérdida en ese codo? K, vamos a ponerle K sub 2 por B al cuadrado sobre 2G, y esto es K sub 1. O sea que tengo un coeficiente de pérdida K sub 1 acá, y tengo un coeficiente de pérdida K sub 2 acá. Por ejemplo, un codo a 90 te va a valer 0,05. 0,6, supongo. 0,6 por B al cuadrado sobre 2G. Y acá tendría, si no me dijeron nada en contrario, 0,5 por B al cuadrado sobre 2G. ¿Cómo dibujo yo la pisométrica, Toñolo? Vamos a tener lo siguiente. Yo tengo este punto, y acá tengo el eje de la cañería, que es lo que tengo que dibujar. Acá tengo otro codo, y supongamos acá tengo otra pérdida acá, que sería K sub 3, y acá tengo otro codo K sub 4. Y esta pérdida acá sería K sub 4 por B al cuadrado. O sea, siempre la pérdida local es K, un factor K por B al cuadrado sobre 2G. Yo tengo acá entonces la entrada. En la pisométrica, cuando yo tengo una entrada, ¿qué dibujaba? Una pequeña pérdida. ¿Y esta pequeña pérdida cuánto vale? K sub 1 por B al cuadrado sobre 2G. Hacia abajo, entre este punto y este punto, tengo otro pequeño tramo de pérdida, que esta es por fricción, que después van a aprender a calcularla. ¿Y después qué me viene? Me viene K sub 2, que sería K sub 2 por B al cuadrado sobre 2G. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si se fijan, ¿cómo sería la línea de energía total? La línea de energía total la voy a dibujar así, y después me viene con una pérdida hasta acá 3, sigue acá, y acá 4. Entonces, fíjense que como están en esta sección vertical, la pérdida se va a componer de K1 por B al cuadrado sobre 2G, la pérdida por fricción en el tramo este vertical desde el punto A hasta el punto B, fricción AB, que después la vamos a aprender a calcular una de estas clases que viene, y después tengo otra pérdida acá, que es K sub 2 por B al cuadrado sobre 2G. Entonces, fíjese que esta pisométrica, esta línea de energía, tiene esta pérdida local, que como
justo estoy en una sección, como justo estoy en una sección vertical, lo tengo que dibujar de esta manera. Después de que yo llegué a el... Fíjense entonces, de la sección, ¿se ve el láser? Sí, se ve, se ve. Sí. Entonces, esta parte entre el punto A y el punto B es pérdida por fricción. Es la pérdida esta a lo largo de la tubería. La primera parte acá es K-1, la pérdida en esta embocadura por el cuadrado sobre G. La pérdida por fricción y después tengo acá la pérdida local por el codo. Todas estas tres que las tengo que dibujar una abajo del otro, me da esta entrada. Después, yo sigo por acá, ¿sí? Y es líquido real. Entonces, ¿qué pasa? Voy a tener inclinación en la línea de energía. Entonces, tengo que trazar hasta acá. Llego hasta acá, que supongamos, acá dibujé mal, pero hay otro codo. Entonces, tengo otra pérdida acá. Y después sigo hasta acá, tengo otro codo y acá otra pérdida. ¿Se entiende, chicos? Entonces, las pérdidas por fricción tienen inclinación. Esta pérdida por fricción entre A y B, yo no la puedo dibujar inclinada, la tengo que dibujar así vertical como se los puse. ¿Ok? Porque está en esta sección. O sea, yo la tengo que dibujar acá porque está en esta sección. Después cuando llegue acá, disculpen que repita, tengo inclinación, todo este tramo, tengo otra pérdida local acá en el K3, fricción, otra pérdida acá local y demás. Entonces, de esa manera lo dibujás. Entonces, cuando ustedes, si les piden una línea de energía, como que bien preguntó Toñolo, ¿sí? Facundo Toñolo, de esta manera se dibuja esta. Si quieren, y la ponemos a Candelaria, Candelaria después me reclama y les dibujo esto a detalle. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, ¿algo más de líneas de energía? De hidrodinámica, de lo que sea. ¿Qué? Lucas habla. Tengo una pregunta. En el dibujo de arriba que hiciste, el primero, el sifón, Sí. ahí en el sifón tendríamos 4 codos, 2 en el primer caño vertical y 2 en el segundo. ¿Cómo se hace para dibujar la pérdida de los 2 codos? ¿Qué se dibuja? ¿Un mismo escalón, digamos, por los 2 codos o se hace alguna distinción? No sé si se entendió. Son los 2 codos. O sea, vos venís, está bien lo que preguntás. Vos venís acá, yo tengo acá esta sección vertical, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, vamos a hacerlo como si fuese línea de energía total, vengo hasta acá, ¿sí? Y después la pisométrica, acá, ¿de acuerdo? ¿Y esto qué era? Ve al cuadrado Disculpe, sobre... no se ve lo que está haciendo. Ah, ¿no se ve? No. ¿Qué estás viendo? No, la Ah, pantalla compartida, pero no veía, si estaba marcando algo no se veía, y por lo que decía parecía. Se quedó en el último dibujo que hizo del ejemplo de Toñolo. sí. A ver. Sí. No refrescó, gracias por avisar. ¿Ahí apareció, chicos? Sí, ahí está. ¿Apareció, Lucas? Bien. Gracias. Bueno, volvemos un pasito atrás. Entonces, yo tengo acá el sifón que habíamos hablado, ¿de acuerdo?
Entonces, estoy saliendo. Acá en esta sección que tengo, la pérdida local, ese segmentito chiquitito que queda dibujado. A lo largo de toda esta cañería, tengo una pérdida por fricción que al ser líquido real, ¿cómo la dibujo? Con una determinada inclinación. Esa inclinación es función de la rugosidad. A la distancia esta de B al cuadrado sobre 2G, dibujo la piezométrica. Bueno, entonces llego acá a la cañería, ¿sí? ¿Y qué es lo que me pasa en la cañería? Yo voy a tener la pérdida en el codo 1, en el codo 2, en el codo 3 y en el codo 4. Lo que yo dibuje acá de pérdida es, esto sería K sub 1 por B al cuadrado sobre 2G más K sub 2 por B al cuadrado sobre 2G. O sea, todo lo que está en esta línea, en esta línea 1, 1, en la sección 1, 1, o sea, delta J, lo que vendría a ser la pérdida, en 1, 1, es esto. O sea, este segmento que yo estoy dibujando tiene K sub 1 por B al cuadrado sobre 2G y tiene K sub 2 por B al cuadrado sobre 2G. Y después sigue. ¿Ok? Y la línea piezométrica. Una duda rápida, disculpe. Soy Matías. ¿Las velocidades de K sub 1 y K sub 2 serían las mismas o...? Yo estoy suponiendo, o las calculás, si las cañerías son de diámetro variable, ¿sí? Claro, varían. B sub 1 y B sub 2. Acá como te puse, como dije, no sé si lo dije, disculpa, estoy considerando constante. Entonces tengo la misma velocidad para simplificar. Perfecto. ¿Sí? Entonces, o sea que si el caño es siempre el mismo diámetro, las velocidades van a ser iguales. Exactamente. Si no, supongamos que fuesen distintas. Entonces, ¿qué tendría? Vamos a hacerlo más general. Yo tendría K sub 1 por B sub 1 al cuadrado sobre 2G, más K sub 2 por B sub 2 al cuadrado sobre 2G. Entonces, este escalón de pérdida, ¿sí? Tendría esta parte de K sub 1 y esta parte de K sub 2. ¿De acuerdo? Y la piezométrica que te viene acá abajo tendría que caer igual. ¿Sí? ¿De acuerdo? Perfecto, gracias. Línea piezométrica, línea de energía total. ¿Algo más, chicos? Bueno. Vamos a disfrutar de gases. Les voy dando la parte teórica o repasando mientras vamos haciendo los problemas, porque si no, el otro día me retaron. Porque según mi hija los tuve hasta muy tarde. Fue criminal, según me dijo. Así que bueno. Vamos al primer problema de la tira. Me están pidiendo calcular el volumen de 440 libras de propano a 80 atmósferas y 200 grados centígrados, considerando gas ideal y gas real. ¿Sí? ¿Les dieron gas ideal, gas real? ¿Más o menos se acuerdan de lo que estamos hablando? Benvenuto. Creo que lo vimos en la primera clase teórica. Sí. ¿Se acuerdan algo o no se acuerdan nada? Sí, que está el factor de compresibilidad para real. El factor de comprensibilidad. Bueno, vamos a hacer algo muy... Yo tengo un cubo en el cual lo tengo lleno de gas. ¿Sí? Entonces, el gas puede ser ideal o puede ser real. El gas ideal es un modelo matemático para poder tratar el tema de gases, en los cuales vos tenés una cantidad de partículas, de moléculas del gas, que puede ser hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y demás, y esas partículas lo que tienen es la velocidad proporcional a la temperatura, se mueven en forma lineal
Y cuando las partículas estas chocan contra las paredes del recipiente, ese choque, esa energía que dejan en el recipiente, es lo que nosotros después medimos como presión. Es la presión que esas partículas están ejerciendo sobre el recipiente. Ahora, eso es un gas ideal en el cual la energía solamente es función solamente de la temperatura. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros cuando pasamos de un gas ideal, tenemos que pasar a la realidad a gases reales, en los cuales los gases reales se pueden comportar como gases ideales. Ustedes tienen esto que vendría a ser presión-temperatura, y hay un punto que se llama punto crítico, que es cuando vos no distinguís en una sustancia, como podría ser el aire, el nitrógeno, no distinguís entre el vapor saturado y el líquido. Este sería el punto crítico. Entonces, cuando el gas está lejos de ese punto crítico, o sea, está muy por acá arriba o muy por acá abajo, a baja densidad, los gases reales se comportan más o menos parecidos a los gases ideales. Entonces, en el gas ideal, ustedes habían visto una ecuación de estado, que es P por B por R por T. Esta es la presión absoluta, ¿sí? Esto es el volumen específico, esta es la constante del gas, que esa constante del gas es propia del oxígeno, del nitrógeno, del hidrógeno, del etano, metano y demás, y esta es la temperatura absoluta. Esta ecuación se llama una ecuación de estado cuando a mí me permite determinar cuáles son los parámetros que rigen al gas. Y se llama ecuación de estado porque yo tengo P por B sobre T es igual a P2 por P2 sobre T2. O sea, yo paso del estado 1 al estado 2 y utilizando esta ecuación, que es la condensación, la combinación de las leyes de Boyle-Mariotte y de Gay-Lussac, que para gases ideales me dan esta ecuación de estado. Y esta ecuación de estado me permite pasar de la posición o del estado 1 al estado 2. ¿Ok? Esto ustedes ya lo han visto en química, lo vienen viendo hasta de la secundaria. Entonces, por lo tanto, lo primero que me dicen, yo tengo 440 libras de propano, atmósfera, ¿sí? Y lo tengo que calcular como gas ideal y como gas real. ¿Por qué lo calculo como gas ideal o como gas real? Para tratar de ver y entender las diferencias que tienen unos con otros. Cuando estoy en un gas ideal, que es la opción A del problema, yo aplico la ecuación de estado. ¿Y la ecuación de estado qué es? Lo que les acabo de decir. Presión absoluta, volumen específico, la constante del gas y la temperatura absoluta. Ahora, eso lo estoy haciendo para un mol, ¿no es cierto? Cuando yo lo estoy haciendo para una cantidad de masa determinada, la presión, la masa por el volumen específico, ¿a qué me va a dar igual? Me va a dar igual al volumen de la sustancia que yo estoy trabajando, del gas que yo estoy trabajando. Por lo tanto, de P por el volumen específico paso a P por el volumen. Y esta es la masa. ¿La masa a qué es igual? Al número de moles por la masa molar de la sustancia que estoy trabajando. Entonces, si estoy trabajando con oxígeno, con nitrógeno, uno me va a pesar 16 kilogramos por mol, 44 kilogramos por mol, 2.016 el hidrógeno por mol, o sea, 2 kilos por kilomol, ¿ok? Entonces, acá yo ya empecé a trabajar con una determinada cantidad de masa que está dentro de este, por ejemplo, de este recipiente. La masa molar por la constante del gas va a ser igual a la constante universal de los gases. Y esta constante universal de los gases es un valor único cuyo, que expresada en el sistema técnico es este, 848 kilogramos fuerza por metro sobre kilomol por grado Kelvin. Y la ecuación de estado, cuando tengo una determinada cantidad de masa, expresión por volumen, es igual al número de moles de la sustancia por la constante universal de los gases por la temperatura. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Fíjense que yo les hablé de que voy a trabajar con la constante universal en kilogramos fuerza kilomol. Entonces, a mí me están dando, si se fijan en el enunciado, en libras
en atmósfera y en grados centígrados. Entonces tengo que empezar a convertir todo para poder trabajar con un sistema de unidades homogéneo. Entonces, las 440 libras que tengo acá, lo tengo que transformar al kilogramo fuerza. Entonces, cada libra es 0,454 kilogramos fuerza, obtengo en kilogramos fuerza. Las 80 atmósferas, cada atmósfera es 1,033 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, o sea, voy a tener 826.000 kilos. Entonces, todo esto lo estoy haciendo para poder aplicar en la ecuación de estado de los gases ideales o perfectos, despejar el volumen que es mi incógnita. Entonces voy a tener acá el número de moles, la constante universal y esto. Ahora, ¿qué pasa? El número de moles es un dato que yo todavía no conozco. Sí conozco que me habían dado como dato que tengo 440 libras. ¿Ok? Entonces, ¿cómo tengo yo el número de moles? El número de moles es la masa sobre la masa molar. Habíamos convertido los 440 libras en 199 kilogramos. Entonces, el número de moles es los 199 kilogramos sobre la masa molar. La masa molar, ¿dónde la averiguo? La averiguo acá en una tabla que yo les digitalicé, en la cual, si se fijan, acá me va a figurar el propano, ¿sí? Y acá me va a figurar el peso molecular, y después vamos a ver unas constantes críticas que las vamos a utilizar para cuando calculemos como gas real. Entonces, volvemos un pasito para atrás. Yo tengo que el volumen es igual al número de moles. El número de moles, que es la masa que me dieron como dato, la masa o el peso que me dieron por dato, sobre la masa o el peso molar. O sea, esto es igual a 440 libras N. N es igual a 440 libras sobre la masa molar. Que la masa molar en este caso era 44. 44,09. Entonces, la cantidad de moles que me da es, bueno, ahí 4,84 kilomoles. Entonces, vuelvo acá a la fórmula de volumen, reemplazo la cantidad de moles que tengo, la constante universal, ¿sí? La temperatura, que yo la tengo que expresar en temperatura absoluta, en grados Kelvin, y acá lo que tengo abajo es la presión. Entonces, con esto obtengo que, con los datos que me dieron, para mí, trabajándolo como gas ideal, yo tengo un volumen, los 440 libras a 200, los 440 libras a 80 atmósferas y 200 grados centígrados, tienen un volumen de 2,175 metros cúbicos. Eso es utilizando la ecuación de los gases, ¿sí? Ideales. Lo que me dieron como dato, que creo que lo dijo Lucas, es que yo ahora voy a trabajar con gases reales. Entonces, voy a tener acá, en la fórmula, este factor Z, que es un factor de compresibilidad. Y es por el tema de los estados correspondientes. El tema de los estados correspondientes, ¿como para qué? Que lo entiendan, es lo siguiente. Yo tengo acá, sobre el eje de ordenada, Z, y acá la presión reducida. Y después lo que tengo son temperaturas reducidas. La temperatura reducida, ¿sí? es la temperatura de la mezcla sobre la temperatura crítica de cada elemento. Y si yo hago un experimento fíjense, con metano, etileno, etano y demás, los gases se comportan de una misma manera cuando tienen la misma temperatura reducida y con factores de presión reducida. Y los puedo ordenar de esta manera. Entonces yo con estas curvas voy acá a mi problema. Entonces, de esos gráficos yo voy a tratar de obtener el factor de compresibilidad.
El factor de compresibilidad, su expresión es volumen real sobre volumen ideal, pero ustedes olvídense de eso porque es un tema teórico. El factor de compresibilidad yo lo voy a sacar de las tablas. Para poder sacarlo de las tablas en las cuales yo les decía que existía una relación entre la presión y las temperaturas reducidas y demás, yo voy a tener que la temperatura reducida es la temperatura de la mezcla sobre la temperatura crítica. La temperatura crítica y la presión crítica son propios de cada sustancia. ¿De dónde la saco? Yo la saco de la tabla esta que les decía. Entonces tengo el propano, y acá en el propano tengo la presión crítica y tengo la temperatura crítica. La temperatura de la mezcla que me habían dado era 200 grados centígrados. Lo tengo que transformar en presión, en temperatura absoluta. Le sumo los 273. Acá la temperatura crítica, que es propia de la sustancia, ¿sí? ¿Dónde la hallo? La hallo en la tabla que les acabo de mostrar. Y le sumo los 273. Entonces me da que tengo una temperatura reducida de 1,29. Hago lo mismo con la presión. La presión de la mezcla de 80 atmósferas y la presión crítica del propano es 43. Hago la relación y tengo 1,84. Con esos dos datos, la relación de presión, que es 1,84, subo y me intersecto con la curva de temperatura reducida y me voy al eje de ordenadas y obtengo acá que más o menos mi factor de compresibilidad es un 0,7. ¿Sí? Con este factor de compresibilidad, tengo que ir a mi ecuación. Entonces, yo tengo que, la relación, la expresión del volumen, si elimino Z, es lo mismo que en gases ideales. Solamente le sumo el factor de compresibilidad Z. ¿Y cuánto determinamos? Determinamos que valía 0,7. Entonces, si se fijan, yo tengo ahora que si lo trabajo y lo calculo como gas real, tengo 1,52 contra 2,1. 2,175. ¿Esto qué significa? Si nosotros habíamos visto que Z era igual a volumen real sobre volumen ideal, esto es 1,52 sobre 2,175, que es 0Z. Entonces, ¿qué significa? Que en este caso el gas con el que yo trabajé, el propano, es más compresible que un gas ideal. Y si se fijan, lo que les calculé abajo es, el volumen ideal es mayor que el volumen real. Es más compresible. Por lo tanto, si yo hago la tasa de error, yo tengo acá en este caso una tasa de error de un 42,8. O sea, si yo trabajaba el propano a 200 grados centígrados, 80 atmósferas, ¿sí? Me voy a estar equivocando en un 42% que si lo trabajo con respecto a un gas real. El gas real es lo más aproximado. O sea, si yo lo trabajo como gas ideal, me puedo estar equivocando en un 42%. Entonces, el factor de compresibilidad permite que yo aplique la ecuación de estado de los gases para trabajar los gases reales como ideales. Y con ese factor de compresibilidad es el factor de corrección, por el cual yo convierto el gas real a gas ideal. Primer problema, muchachos. Segundo problema. ¿Alguna pregunta? No, todo bien. Bueno, espero que no se me duerma, muchachos. Es árido Fernando, ¿podrías repetir lo del error, por favor? Que no me quedó muy claro. Vos fíjate que si vas acá, vos calculaste el volumen ideal es 2,175. ¿Sí? Y el volumen real, con el factor de compresibilidad, vos te da 1,5. La diferencia entre estos dos sobre el volumen real, que vendría a ser el que vos considerás más confiable, porque aplicaste el factor de compresibilidad por 100, te da un 42,8% de error. O sea, si vos estás en la cordillera, ¿sí? Y no tenés la tabla del factor de compresibilidad. ¿Te acordás del R,
del té, todo ese tipo de cosas. Y vos me calculás cuál sería el volumen del propano, vos vas a encontrar que es 2,175. Cuando bajes a San Juan y tengas la tabla, te vas a dar cuenta que cuando lo calculaste, verdaderamente era 1,5. Porque vos ahora ya tenés el ábaco, el gráfico, y tenés todos los datos para calcularlo como gas real, y no como gas ideal. ¿De acuerdo? Vos lo estás tratando como gas ideal porque quizás no tenés información, no tenés las únicas herramientas que te acordás en ese momento, y estarías cometiendo un error de un 42%. ¿Se entendió? Sí, sí, perfecto. Gracias, Fernando. Listo, bueno, vamos a la densidad del propano. El segundo ejercicio te dice, hallar la densidad del propano a 335 libras por pulgada cuadrada y 238 grados centígrados, usando el factor de compresibilidad. Fíjense el primer punto acá del problema. Te están diciendo PCI-G. Ustedes en las tablas van a ver PCI-A. PCI-A significa que es presión absoluta. Y PCI-G es que vos la estás midiendo con un manómetro, de gauge, de manómetro. ¿Ok? Entonces, siempre fíjense en esto. Acuérdense que el manómetro que medía presiones relativas, y el manómetro estaba en 0 a la presión atmosférica. ¿De acuerdo? La presión absoluta era la presión relativa más la presión atmosférica. Bueno, me piden que utilice el factor de compresibilidad. ¿Cuál es la definición de densidad, o más específica, masa sobre volumen? Como estoy trabajando como gas real, yo voy a tener que calcular el factor de compresibilidad. ¿Cuál es la ecuación de estado? La ecuación de estado es esta. P por B por Z por RT. Ustedes ya tienen que estar cancheros después de todo lo que lo repetí. Este es el factor de compresibilidad. El factor de compresibilidad, ¿cómo nos calculábamos? Teníamos que calcular la temperatura y la presión reducida, entrar al gráfico, irnos hacia la izquierda, lo que veíamos acá, o sea, calculo la presión relativa, la presión reducida, calculo la temperatura y voy acá y obtengo el Z. Y con eso puedo trabajar como gas real. Tomando, entonces, si nosotros ahora, en lugar de hacer esta ecuación solamente para un mol, tomamos una masa M, llegamos a la expresión esta que ustedes ya conocen. Número de moles, constante universal, factor de compresibilidad y T. Acá otra vez les pongo, como recordatorio repetitivo, la constante del gas, en este caso propano, por la masa molar es igual a la constante universal. ¿De acuerdo? Yo acá, partiendo de esta base, de la ecuación de estado, despejo la densidad. Que no perdamos tiempo, esto lo tienen acá y ustedes lo ven. Entonces, ¿la densidad qué es? La masa molar por la presión, la constante universal, el factor de compresibilidad y la temperatura absoluta. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Yo estoy trabajando con propano, ¿sí? Entonces, tengo que venir a buscar cuál es la masa en la tabla de la página 1, tengo que venir acá y buscar el propano y encontrar el peso molecular. ¿De acuerdo? Este peso molecular y masa molar la voy a utilizar en esta ecuación. Yo tengo la constante, bueno, ya es un dato. Acá les pongo, al ser la medida de presión en pulgadas, en libras por pulgada cuadrada con la G, es una presión relativa, lo tenemos que pasar a presión absoluta. Y las tablas, fíjense acá lo que yo les decía, acá la presión, fíjense que les marco, presión PSI absoluta, que muchas veces se pone PSIA. Entonces ustedes acá, a lo que les están dando como dato, le tienen que sumar una atmósfera. Una atmósfera son 10.300 kilos por metro cuadrado, 1.073 o 14 pulgadas por libra cuadrada. Al dato que me daban de 23 kilos, le sumo esto y voy a tener la presión con la que estoy trabajando, que es esta, 24,58. La misma presión acá expresada en pulgadas cuadradas.
como voy a trabajar con gases reales, tengo que considerar los parámetros reducidos por el principio de los estados correspondientes. El principio de estados correspondientes es que lo que yo les decía. Yo tengo 200 experimentos con metano, etano, butano. Se comportan muy parecidos bajo iguales condiciones de presión y temperatura. Y son esas curvas que ustedes vieron en este gráfico. ¿De acuerdo? Entonces, yo siempre tengo que tomar la temperatura crítica de la sustancia, que lo saco de la tabla, y la presión crítica, que la saco de la tabla. ¿De dónde saco esto? De la columna de presión y de la columna de temperatura absoluta. Me dijeron que estaba trabajando a 96 grados. 96 grados es la temperatura crítica del propano. Le tengo que sumar los 273. Y estoy trabajando a esta temperatura de la mezcla. La relación de temperatura reducida me da 1,05. Hago lo mismo para la presión crítica. Con 1,05 y 0,565, voy acá y acá entro con la presión relativa hasta cortar con 1,05 de la temperatura, me voy hacia la izquierda y determino que mi factor de compresibilidad Z es 0,85. Vuelvo ahora a mi ecuación en la que yo tengo la masa específica de densidad, la masa molar, que son la masa molar del propano por la presión, que ya la habíamos calculado, la constante universal θ, Z, y acá el factor de compresibilidad. Entonces, de esa manera yo obtengo acá la densidad del propano. ¿Ok? A esta presión y temperatura, a esta presión de 335 pulgadas, libras por pulgada cuadrada y 238 grados Fahrenheit. ¿De acuerdo? Bueno. Todo lo que estuvimos viendo esa es la ecuación de estado de los gases reales. ¿Estamos de acuerdo? ¿Baqué, estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Bueno, fíjense que nosotros lo estábamos hasta ahora utilizando con una sola sustancia. ¿Sí? Con una sola sustancia que podría ser hidrógeno, nitrógeno, propano y demás. Lo que vamos a utilizar ahora es esta misma ecuación, ¿sí? Para lo cual vamos a seguir utilizando el factor de compresibilidad y lo que vamos a ver acá, la masa, el número de moles y demás, que supongamos estamos dentro de un recipiente, y lo que yo tengo es un conjunto de sustancias, ¿sí? Entonces, vuelvo a utilizar la ecuación de los gases, que pasó de ideal a real, pero ahora para una mezcla. ¿Y cómo trabajo yo los factores más importantes? El número de moles, la masa molar, la temperatura crítica, la presión crítica y demás. Cuando ahora en lugar de tener una sola sustancia, que por lo tanto iba a un solo renglón de la tabla, tengo ahora, en este caso, cinco componentes. Cuando yo tengo
una mezcla de gases, lo primero que estoy considerando es que los gases que estoy poniendo dentro de mi recipiente, ¿sí?, no tienen reacción química entre ellos. Por lo tanto, no hay una reacción, no cambian. Siguen estando los mismos componentes. Y ahí va a pasar que vamos a aplicar la ley de Dalton y la ley de Amagat. Entonces, supongamos que la presión total del recipiente es la suma de las presiones parciales de si tengo aire, si tengo oxígeno, tengo nitrógeno, tengo etano, metano y demás. Entonces, la presión total del recipiente es la suma de la presión parcial, que sería la presión de cada sustancia, como si estuviese sola dentro del mismo recipiente. ¿Sí? Entonces, esa sería la presión total. Y la suma de esas presiones parciales me da la presión total. Por lo tanto, cuando yo trabajo con estos componentes de las ecuaciones, este es el número de moles de la mezcla, y esto es la masa molar de la mezcla. ¿Sí? Entonces, la masa molar de la mezcla, el número de moles, lo hago prorrateando la participación de cada sustancia, ¿sí?, dentro de la masa. Entonces voy a tener que la fracción molar del componente número 1 es igual al número de moles del componente 1 sobre el número de moles totales. La fracción molar del componente 2, que vendría a ser, supongamos, nitrógeno, es el número de moles de nitrógeno sobre el número totales de la mezcla, ¿de acuerdo? Y el número total de moles de la mezcla es el de la componente 1 más el componente 2 más el componente n. Entonces, cuando yo trabajo con mezclas, voy tomando el peso relativo de cada componente para ir sumándolo y obtener un número total de moles, una masa molar, que es función de cada una de las sustancias que los componen, una presión y una temperatura, que es función de la composición de la mezcla. Lo primero que cuando a ustedes les planteen un problema, vamos a ver este problema directamente, determinar la densidad y viscosidad de la siguiente mezcla a los 105 grados Fahrenheit y 1200 psi. ¿De acuerdo? Lo primero que tengo que saber es esa mezcla. Me dijeron si es líquida, gaseosa, no me dijeron absolutamente nada. Entonces, lo primero que tengo que hacer siempre que me dé un problema así, es tengo que ver en cuál es el estado de agregación. El estado de agregación es si es sólido, líquido, ¿sí?, o gaseoso. ¿De acuerdo? O sea, puede ser sólido, líquido, gaseoso, o puede ser punto de rocío, que es saturado, o punto burbuja. El punto de rocío o saturado, ¿se acuerdan esto? Si yo vengo de acá arriba y estoy acá en el punto crítico, si yo vengo del gas, esto es punto de rocío. Si yo estoy subiendo acá y vengo del líquido, es punto burbuja. Esa es la única diferencia entre uno y otro. Entonces yo voy a tener que la mezcla puede estar en estado gaseoso o líquido, puede haber dos fases, ¿sí?, que después vamos a hacer un problema en el cual hay una garrafa, en la cual hay una parte líquida y una parte de vapor, punto rocío y punto burbuja que les nombré. Para hallar cuál es el estado del siguiente, el estado de agregación de la mezcla, lo primero con lo que trabajamos es la fracción molar de cada componente. La fracción molar es lo que yo les decía, el número de moles sobre el número de moles totales. Acá me están dando el porcentaje molar como dato. Me están diciendo que el metano, el etano tiene 80.2%, 10.3%, el propano, el isobutano, y por lo tanto, este dato, la fracción molar, me lo están dando. ¿De acuerdo? Previamente tenemos que definir el factor de volatilidad. El factor de volatilidad, si yo tengo un recipiente y que tiene una sustancia que tiene una parte líquida y otra parte gaseosa, dependiendo de la presión en la que esté, parte del líquido se me convierte en vapor. ¿De acuerdo? Hasta que llega al equilibrio. Y esta es la presión de vaporización. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tengo una presión baja acá,
dentro del recipiente, se me va a evaporar cada vez más líquido, más la sustancia, hasta que llega a un punto en el cual se equilibra. Ese factor de volatilidad es la presión de vapor sobre la presión que tienen dentro del recipiente. ¿De acuerdo? Entonces, eso me indica cuán propenso o no está la sustancia a poder evaporarse. Con este factor de volatilidad, y como yo lo tengo como dato, porque si yo tengo, como les decía, tengo metano, etano, propano, en las tablas tengo cuál es la presión parcial de vaporización de cada una de las sustancias, y esta es la presión de la mezcla. Entonces, yo tengo que ir trabajando con la fracción molar y el factor de volatilidad para cada una de las sustancias. Entonces, si la sumatoria de la fracción molar sobre el factor de volatilidad es menor que 1, estoy en estado gaseoso. Si es igual a 1, estoy en punto de rocío. Y si el producto es menor que 1, estoy en una mezcla líquida, o si es igual a 1, punto burbuja. ¿De acuerdo? Si la presión de vaporización es mayor que la presión del recipiente, ¿qué es lo que me está indicando? Que yo todavía, K es mayor que 1, o sea que yo puedo seguir evaporando. ¿Por qué? Porque el equilibrio lo voy a tener a 2 atmósferas. Y si yo tengo que P es una atmósfera, todavía tengo una atmósfera más para recién llegar al equilibrio, por lo tanto K es mayor que 1. Para poder trabajar con esto es sencillo, es mecánico. Construyo una tabla. Fernando, ¿tú una pregunta? Corta. Entonces, el factor de volatilidad es la presión de vapor de cada componente sobre su presión parcial. No, sobre la presión que te dieron como dato, que es la presión de la mezcla. A vos te van a dar como dato la presión de la mezcla. ¿Sí? La presión que perfecto. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tengo que la presión el ejemplo que te di, yo tengo la presión de vaporización de 2 atmósferas, y tengo la presión dentro del recipiente de una atmósfera, eso significa que esa sustancia todavía tiene margen para evaporarse. ¿Me explico? O sea, la volatilidad claro. de 1. Si fuese al revés, yo tengo una presión de una atmósfera y me dicen que la presión de vaporización es 0,5, a esa temperatura, no tengo posibilidad de evaporar nada. Entonces el K va a ser menor que 1. El factor K es cuánto se puede evaporar en función de la presión que tenga. ¿De acuerdo? Entonces, como yo les decía, esto fueron de gases ideales a gases reales. Y ahora, cuando tengo una mezcla, yo voy a tener en cuenta cada uno de los componentes y voy a trabajar con las mismas ecuaciones. Entonces, ahí me dieron como dato cuáles son las sustancias que yo tengo. Entonces, acá en el gráfico que les adjunto y demás, lo que tienen ahí es el etano, el propano, el butano, y a mí me habían dicho como dato que yo estaba trabajando a 210 grados Fahrenheit. Acá. Entonces, me encuentro con cada una de las curvas, esta es la del metano, y tengo que tiene una presión de 8000, acá en el etano tiene 2000 y demás. Entonces, con esos datos que yo voy y obtengo acá, hago esta tabla, que es lo que tienen que hacer en forma mecánica dentro del ejercicio. La fracción molar era 0,80, es el 80%. La presión de vaporización a esa temperatura es de 8000 psi. Absoluta. La del etano hay un 10%. ¿Y cuál es la presión de vaporización? 2000. Fíjense que al costado ustedes tienen el cálculo de la presión de vaporización sobre la presión de la mezcla. La presión de la mezcla es la 1200 psi. Entonces, determino acá 6,67, 1,67. Si se fijan, 6,67 y 1,67 significaría que yo puedo, a esa presión y a esa temperatura,
yo podría seguir evaporando más metano que etano. ¿Se dan cuenta? No, fíjense que el propano yo no podría evaporar nada, porque está en 0,5. Lo mismo que el isobutano y el N-butano. ¿Ok? La volatilidad sería mayor, o sea, podría evaporar, seguir evaporando metano y etano. Los otros no. Y después lo que tengo que hacer es ZI sobre K sub I. Hago todos estos cocientes que ahí lo tienen desarrollado con todos los números y determino 0,468. Y yo les había dicho que si la sumatoria de Z sub I sobre K sub I es menor que 1, es una mezcla gaseosa. ¿Mm? ¿De acuerdo? Entonces, ustedes ahora, tras hacer estas cuentas, determinaron que la mezcla es gaseosa. Y se dieron cuenta únicamente que el que podía seguir evaporando era el metano y era el etano. Para hallar la densidad de la mezcla, que ustedes, nosotros ya estaban convertidos en expertos con la densidad, la más específica. Era la misma fórmula que habíamos calculado acá, en el problema anterior. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que le decía yo? Que acá, lo único que había que hacer, a diferencia de los anteriores, es que yo tengo una masa molar ficticia. ¿Y esa masa molar ficticia, cómo es? Es la masa molar de cada componente por la fracción molar. ¿Sí? Y después voy a tener que el factor Z de compresibilidad lo voy a poder calcular haciendo la presión pseudo reducida y la temperatura pseudo reducida. Para venir a trabajar, entonces esta va a ser la presión pseudo reducida y esto va a ser la curva esta, la de la temperatura pseudo reducida. Entonces, siempre que tenga una mezcla, las mismas ecuaciones van a tener que determinar la masa molar ficticia, que la masa molar ficticia es la sumatoria de la masa molar de cada componente por su fracción molar, y el Z lo van a calcular ponderando cada uno de los componentes. Entonces, vamos a sacar la tabla. Yo acá tengo la fracción molar. Tengo la masa molar. ¿De dónde saqué la masa molar? La masa molar la sacaba yo, chicos, bueno, no lo puse acá, de la misma tabla que les puse en el primer problema. ¿De acuerdo? Después, tengo que hacer el producto de la masa molar por la fracción molar. Este PSI y esta temperatura, que vendría a ser la presión crítica y la temperatura crítica, ¿de dónde la sacaba? La sacaba también de la misma tabla número 1. Y a su vez, ¿qué es lo que pasa? La presión pseudocrítica es la sumatoria de la presión crítica de cada componente por la fracción molar, que es lo que estoy haciendo acá. ¿De acuerdo? Y la temperatura pseudocrítica es la temperatura crítica de cada componente por la fracción molar. Y lo calculo acá. Completo todo eso y determino cuál es mi presión pseudocrítica y mi temperatura pseudocrítica. Y con esos datos, que son 1,79 y 1,69, vengo al bendito gráfico para determinar que mi factor de compresibilidad es 0,92. Si el factor Z igual a 0,92, ¿qué significa esto? El factor Z puede ser menor que 1 o mayor que 1. Cuanto más cerca de 1 esté, estoy más cerca del comportamiento de un gas ideal. Entonces, esta mezcla de gases, con un factor de compresibilidad 0,92, se está comportando muy cerca, en forma muy parecida a un gas ideal. Reemplazo finalmente acá y obtengo cuál es la densidad o masa específica de la mezcla. Entonces, ¿qué aprendimos? Las ecuaciones son las mismas. Y lo único que tengo que considerar es, con esas reglas que están puestas en el problema que yo ya les entregué, ustedes determinan si es una mezcla gaseosa, si es punto de rocío, si es punto burbuja, si es una mezcla líquida o si es una mezcla bifásica. Hechos esos cálculos, después, la masa molar
el número molar y el Z se calculan con la ponderación de los componentes de la mezcla. Siempre es la fracción molar por la propiedad, la fracción molar por la temperatura, la fracción molar por la presión, la fracción molar por el número, por la masa molar y demás. ¿Ok? Siempre lo mismo. Peso específico. Grado API. Calcular el peso específico de un aceite de 30 grados API en kilogramos fuerza por litro a 500 grados Fahrenheit. El grado API es una... se utiliza para determinar qué tipo de componente petrolero, o sea, aceite, si es un aceite pesado, es un petróleo pesado o es un petróleo liviano. El grado API, cuando le den un dato de un grado API menor que 10, es un petróleo pesado. Un petróleo pesado es, vieron que en Canadá hay unas arenas bituminosas que tienen petróleo, ese es un petróleo pesado. Es el petróleo con el cual se hace el fuel oil. Es el petróleo que tiene mucho azufre y que muchísimas veces se quema para generar calor en las calderas para mover las turbinas de vapor. Parte de ese petróleo, en el caso de Argentina, se traía de Venezuela. Es un petróleo que tiene mucho azufre y es bastante contaminante con respecto al tema de las quemas. Los petróleos que están entre un 20, un grado API entre un 20 a un 45, esos son los petróleos livianos y son los petróleos que se utilizan para la destilación y generar combustible. Son los de mayor valor, los más costosos. Bueno, entonces los grados API se utilizan para medir aceites y petróleos. O sea, fíjense lo que les pongo acá, que entre el 30 y 45 es un petróleo óptimo. Esto tiene una fórmula. El grado API es 1,45 sobre la densidad relativa, y esta densidad relativa es la densidad relativa del aceite sobre la del agua, a 60 grados Fahrenheit. 60 grados Fahrenheit es más o menos 15.5 grados centígrados, y esta es la expresión. A nosotros nos dicen que tengo un 30 grados API, entonces acá API, esto sería igual a 30. Entonces, esto sería, vengan acá, 30 más 1,35 es igual a esto, y yo lo que tengo que sacar es cuál es la densidad relativa o la gravedad específica, como le dicen los ingleses o los americanos. Entonces, yo despejo de ahí, acá tengo grado API más 131, hago la cuenta y tengo 0,876. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo tengo esa relación de las densidades específicas para una determinada temperatura, que en este caso, la que me están dando como dato, es la de 60 grados Fahrenheit. Ahora, ¿pero qué es lo que ocurre? Yo lo tengo que calcular acá a 500 grados Fahrenheit. Entonces, la relación esta, 0,876, que viene por acá, la tengo que interceptar con los 500 grados Fahrenheit. Entonces, con esos 500 grados Fahrenheit yo voy a esa densidad de 0,876 y determino acá un peso específico relativo, una densidad relativa, pero esa densidad relativa es porque, o sea, 0,876 es la densidad relativa que tienen a 15 grados. ¿Sí? A 500 grados Fahrenheit, lo que yo tengo es una densidad relativa de 0,7. ¿Sí? Entonces, calculo la densidad relativa a 15 grados Fahrenheit. Tras darme como dato los 30 grados API. Subo a la temperatura en la que me piden, subo hasta encontrar esa densidad relativa. Y me voy hacia la izquierda y determino cuál es la densidad relativa, pero no a 60 grados Fahrenheit, a 500 grados Fahrenheit.
voy acá y reemplazo que la densidad relativa a 500 grados Fahrenheit, el aceite y el agua es igual a 0,7. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Yo tengo que ahora que determinar primero cuál es la densidad del agua a 500 grados Fahrenheit. Y para eso voy acá a una tabla también que les doy, que se las vamos a dar como dato, en la cual yo entro con 500 grados Fahrenheit, encuentro el agua y determino cuál es el peso específico o la densidad del agua que es 0,78. Por lo tanto, yo lo que voy a tener que 0,7, la densidad del aceite, que o sea, yo despejo esto que es 0,78, o sea, es 0,78 por 0,7, que es lo que tengo, y me va a dar la densidad del aceite, que es lo que les estoy poniendo acá. Entonces yo determiné que la densidad del agua a 500 grados Fahrenheit, la densidad del aceite del agua a 500 grados Fahrenheit es 0,78. Y yo tenía esta relación anterior que es la densidad, la gravedad específica a 500 grados. Lo multiplico y obtengo que la densidad a 500 grados Fahrenheit del aceite es 0,500 kilos por decímetro cúbico. Es más o menos la mitad del agua. Problema 5, viscosidad. ¿Se acuerdan que era viscosidad dinámica y viscosidad cinemática? ¿Alguien se acuerda cuál es la viscosidad cinemática? Lucas, Sechi, ¿te acordás? Sí, estoy. Yo tengo que la viscosidad cinemática es la viscosidad dinámica sobre esto, pero sobre todo, la viscosidad dinámica nosotros la habíamos considerado que para calcular la fricción, ¿cuál era la resistencia para que una placa que se maneja que viaja con una determinada velocidad va a tener una resistencia, que estas fuerzas tau, que tau era mu por delta B sobre el espesor. ¿Se acuerdan? Entonces, esta viscosidad dinámica es la que me mide la resistencia a la fricción. La viscosidad cinemática es un indicador que me dice cuán fluida es la sustancia cuando solamente está sometida a la gravedad. No hay fricción por velocidad, no hay nada, solamente sometida a la gravedad. Y la fricción cinemática se mide, la viscosidad cinemática se mide haciendo pasar distintos fluidos por un determinado orificio. Y esos son los grados Engler, los Stokes que ustedes utilizan. ¿Ok? Entonces, acá me están diciendo un aceite tiene una viscosidad de 510 Seibol, que es una unidad de viscosidad dinámica, y una densidad relativa de 0,9. Tengo que expresar la viscosidad en grados Engler y en Stokes. Stokes lo van a utilizar, y esto Poisson es la viscosidad dinámica que ustedes fueron. O sea, tenemos que entrar acá en la tabla, que la ven acá que está junta. Entonces, me están diciendo 510. Entro por esta columna de los grados Seibol y puedo, interpolando, calculo la viscosidad dinámica, cinemática y la viscosidad en grados Engler. ¿De acuerdo? Este problema es muy sencillo, o sea, grados Engler y demás lo saqué de la tabla. Para el caso de la viscosidad dinámica, yo tengo que la viscosidad dinámica, la cinemática y la viscosidad dinámica sobre la masa específica. Despejo. Me habían dicho que la densidad relativa era 0,9. Por lo tanto, al ser 0,9, es la densidad, el 0,9 por la densidad del agua, que es 1 gramo por decímetro cúbico, por centímetro cúbico. Por lo tanto, hago el producto y determino cuánto es en Poisson. ¿De acuerdo? Densidad de una mezcla líquida. Acá estábamos, así como estábamos con fracciones volumétricas, acá vamos a trabajar con fracciones volumétricas más que con fracciones molares, que es el caso de una mezcla líquida.
Acá me están dando como dato. Si no me lo hubiesen dado como dato, Lucas Echi, Baqué y demás tendrían que haber hecho la tabla que habíamos hecho en el ejercicio anterior para determinar si la sumatoria de Z sub i sobre K sub i es menor que 1 o mayor que 1. ¿De acuerdo? Acá en este caso vamos a trabajar con una mezcla líquida. Entonces vamos a tener que la densidad de la masa, de la mezcla, ¿sí?, es la masa sobre el volumen. ¿Cómo es la masa? La masa vendría a ser la sumatoria de las masas de cada uno de los distintos componentes. ¿De acuerdo? Y este volumen total es la suma de cada uno de los volúmenes parciales, que era la ley de Amagat. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si yo despejo, yo podría calcular ahora la densidad de la mezcla como la sumatoria de el producto de la densidad de cada componente, de la densidad más específica de cada componente, por la fracción volumétrica, ¿sí?, de cada uno de esos componentes. ¿Ok? Ahora, nosotros no nos dan la fracción volumétrica, entonces vamos a tener que hacer un camino intermedio. Entonces, como nos dan la fracción molar, tenemos que ejecutar estos pasos previos. Entonces, yo tengo la masa de cada componente es igual a la fracción molar por la masa molar de cada componente. La masa molar del componente I y la fracción del componente. Desde el punto de vista gravimétrico de la cantidad de masa, ¿cuál es el componente de masa de cada uno de los compuestos? La masa sobre la sumatoria de las masas individuales, que esto sería la masa total. Si yo reemplazo el volumen, las masas y demás, llego a esta expresión que es la expresión que tengo para calcular la densidad o masa específica de la mezcla, teniendo en cuenta que en lugar de las fracciones volumétricas como teníamos acá, las fracciones molares. ¿Qué es lo que hago? De la tabla 1, yo siempre tengo la masa molar, las densidades, todos los datos de cada uno de los componentes. Entonces tengo el propano, tengo la fracción molar que es dato, saco de la tabla 1 la masa molar de cada uno de ellos, hago la masa individual de cada componente, que vendría a ser la fracción molar por la masa molar de cada uno. Esto lo saco de la tabla 1, y de esa manera voy calculando cada uno de los factores. Resuelvo esto y puedo calcular la densidad específica, ¿sí?, o la densidad o la masa específica de la mezcla. Entonces siempre acuérdense que son las mismas fórmulas en las cuales le pongo una ponderación o un peso relativo a cada uno de los componentes. Y el último, chicos, así ya se van a... Hoy lo hicimos largo, pero hoy no es culpa mía, fueron por las consultas. Tengo una garrafa que contiene una mezcla en equilibrio con su gas de 30% de propano y 70%. ¿Sí? En peso a 20 grados centígrados. Acá en este caso yo tengo una fase líquida. Lo mismo cuando ustedes que llevan una garrafa de gas licuado, fíjense que hay una parte que está gaseosa y otra parte que está líquida. Y lo que pasa ahí es que esa parte que está gaseosa está en equilibrio con la parte líquida a la presión que tiene la garrafa. Como en este caso en la garrafa tenemos una mezcla de propano y butano, yo voy a tener una presión de la mezcla. Y la presión de la mezcla, la total, es la presión del propano más el butano. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que me dice la ley de Raoult? Que me va a decir que la presión parcial de cada componente es la presión de vaporización de ese componente,
La presión de vaporización de ese componente, ¿de dónde la saco? De la tabla 1. Por la fracción molar. Yo ahora tengo como dato 30 y 70%, o sea que tengo la fracción molar. Esto es dato. ¿Y esto de dónde lo saco? De la tabla 1. Entonces, yo tengo 30 kilos y 70 kilos. Tengo acá el peso molar del propano y tengo acá el peso molar del butano. De esta manera determino la cantidad de moles. Y la fracción molar queda igual al número de moles de la sustancia sobre el número de moles total. Entonces, yo calculé el número de moles, o sea, tengo 30 kilos y el peso molar es 44. Es 30 sobre 44 es 0,68, que esto sería 30 sobre 44. Y esto sería 70 sobre 58, 1,4. O sea, tengo 0,7 moles y 1,2 moles aproximadamente. Después voy a tener que esto es la fracción molar que yo tengo, que es N del componente 0,68 sobre 1,844. Tengo esto que es dato de la presión de vaporización de la tabla 1 y calculo esto. De esta manera yo determino cuál es la presión de mi mezcla, que es la suma de las presiones parciales del propano y del butano. Y listo, muchachos. No hay más que decir por esta noche. Por favor, manden el presente, vamos hablando, y si después se quieren organizar para las semanas entrantes algún repaso de algún tema en particular, me lo van solicitando por mail y hacemos una propuesta de horario y demás. ¿Ok? La clase que viene va a ser como una clase de repaso. Las consultas que puedan ir juntando cada uno de ustedes, envíenlas como para que exponerlas ante todos y que esa consulta que de uno sea válida para cada uno de ustedes. Chicos, gracias por todo. Buen fin de semana, que descansen. Repeto, ¿estás presente? Bueno. Listo, muchachos, vayan. Yo tenía que hablar con Repeto, si ustedes le pueden mandar un mensaje. Con el chat. Sí, profe, perdón, escribí en el chat también. Bueno, listo. Visualizate, Repeto, ¿puede ser, por favor? Listo, muchachos, el resto. Buen fin de semana, suerte para todos y vayan juntando las consultas. Chao, profesor, buen fin de semana. Chao, gracias. Chao.